Buenos días. Vamos a dar inicio al Congreso Internacional de Ejecución Penal, organizado por el Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, agradecemos la colaboración de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Defensoría General de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación, de la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Defensor del Pueblo de la Nación, del Grupo de Estudios de Educación en Cárceles, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Agencia de Viajes Pura Vida, de la gremial docente de la UBA, FEDUBA. Vamos a dar inicio al acto de apertura con las palabras de la doctora Lucila Larrandart, directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA. Muchas gracias. Tengo hoy el gusto de proceder a la apertura de este congreso organizado por el Centro de Estudios de Ejecución Penal. Reviste suma importancia el lugar específico de la ejecución de la pena, ámbito en el que muchas veces se detectan afectaciones a los derechos humanos y cuyo estudio también tiene particularidades dignas de ser consideradas. El Centro de Estudios de Ejecución Penal fue dirigido primeramente por Marcos Sal, luego por Cristina Camaño y hoy es Sergio Delgado quien está a su cargo y quien organizó este congreso, que tiene sus antecedentes en las jornadas de ejecución penal llevadas a cabo en años anteriores. En general se cree que todos los que se encuentran en las instalaciones penitenciarias son aquellos condenados y sentenciados por haber cometido un delito. Sin embargo, paradójicamente, gran parte de la población carcelaria se encuentra detenida a causa de una medida cautelar, la denominada detención preventiva. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que también va a estar presente en este congreso, en el trabajo que llevó a cabo sobre el uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas, en el informe presentado en el 146 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, el 1 de noviembre de 2012, señaló el uso abusivo y arbitrario de la prisión preventiva en América Latina, siendo que de acuerdo a los principios del sistema interamericano de derechos humanos, los estados deben garantizar la libertad personal como regla general y que la aplicación de la prisión preventiva debe ser excepcional. Sin embargo, en los países de la región se advierte el uso masivo e indiscriminado de la medida cautelar que explica, por lo general, el incremento sostenido de la población penitenciaria en las últimas décadas. Señaló el informe que es fundamental considerar que el impulso de estas medidas implica una clara violación de los estándares judiciales de protección de derechos de las personas privadas de libertad. En todos los contextos en los que se promueve el aumento de la población carcelaria a partir del uso abusivo de la prisión preventiva, los sistemas penitenciarios muestran altos índices de sobrepoblación y de hacinamiento, inhumanas condiciones de detención y problemas estructurales de violencia que se traducen en violaciones sistemáticas de los derechos de las personas detenidas. Destacó que tanto en el ámbito nacional como local en los últimos años es posible advertir que en los países de la región se promueven en forma cíclica políticas que buscan aumentar el uso de esta medida cautelar para dar respuesta a las demandas sociales de seguridad. En el informe 2 del año 97, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe referente a la Argentina, consideró que la prisión preventiva prolongada en la Argentina consiste en la violación del derecho de presunción de inocencia garantizado por el artículo 8.2 de la Convención Interamericana, por tratarse de un castigo severo que la ley reserva a los que han sido efectivamente condenados
También se consideró que en este tipo de casos existe una especie de presión sobre el magistrado que evalúa las pruebas y aplica la ley, en el sentido de adecuar la sentencia condenatoria a la situación de hecho que está sufriendo el procesado privado de su libertad, fijando penas mayores para justificar los años de detención preventiva sufridos. A fines de la década del 90, el uso de la prisión preventiva llegó al 80% del total de la población encarcelada. Fue en este contexto que la Corte Suprema de Justicia, por medio del fallo Berbisky, exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales. La Corte Suprema demandó así reducir el uso de la medida cautelar en la sobrecarga de un sistema penitenciario colapsado y incremento de la violencia. Esto dio lugar a reformas al Código Procesal Penal en el año 2006 que implicaron una baja notable de la cantidad de detenidos y de la cantidad de privados de libertad en general. Sin embargo, diversas contrarreformas en los años 2008, 2009, 2010 fueron erosionando estos efectos, lo que implicó un aumento sostenido de las personas detenidas, el sostenimiento de un altísimo porcentaje de presos preventivos y un debilitamiento de las garantías de las personas privadas de su libertad. Asimismo, debemos tener en cuenta el discurso de mano dura que en medio del planteo de la llamada inseguridad producen los medios de comunicación y que enfoca el resguardo de los derechos de los presos y el cumplimiento de los plazos de ejecución penal como errores de los jueces. Y así vemos noticias que reclaman porque se le dio libertad condicional a un condenado y por ello recuperó su libertad, como también critican la excarcelación de procesados y por ello presuntos inocentes, olvidando los principios constitucionales y el resguardo de los derechos humanos, que es la primera obligación de un Estado de Derecho. De acuerdo al principio de presunción de inocencia, se reconoce el derecho a permanecer en libertad durante el proceso y en las limitaciones que necesariamente deben ser impuestas al uso excepcional de la coerción estatal durante el procedimiento, sin importar la gravedad del hecho que se le atribuye o la verosimilitud de la imputación. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe 2 del 97, afirmó que en cuanto a las medidas de coerción, en todos los casos debe tomarse en consideración los principios universales de presunción de inocencia y de respeto a la libertad individual, y que la detención preventiva es una medida excepcional. Se aplica el uso de excepcionalidad, afirmando en el caso Suárez-Rosero que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, de acuerdo al artículo 9.3 de la Convención Interamericana. Hay parámetros de protección de derechos humanos a cargo del Estado que se aplican a todos y que por ello también rigen para quienes están privados de la libertad. Así, la Corte Internacional en los casos Interamericana, en los casos Velázquez Rodríguez y Godínez Cruz, afirmó que los derechos humanos en una sociedad democrática suponen un equilibrio funcional entre el ejercicio del poder del Estado y el margen mínimo de libertad al que pueden aspirar sus ciudadanos. En este sentido, justificó la necesidad de establecer los límites irrenunciables que supone el ejercicio del poder penal del Estado. Dijo en Velázquez que por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan parecer los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder se puede ejercer sin límite alguno o que el Estado se pueda valer de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos sin sujeción al derecho. Ninguna actividad del Estado, afirmó, puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana.
y dijo que el ejercicio de la autoridad pública tiene límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad y en consecuencia superiores al poder del Estado. Expuso que el artículo 1.1 de la Convención Interamericana pone a cargo de los estados parte de la Convención, los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos por la Convención, que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado, que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. Dijo que ambos deberes de respeto y de garantía constituyen la piedra angular del sistema de protección internacional, porque ellos remiten al compromiso internacional de los Estados de limitar el ejercicio del poder y aún de su soberanía frente a las vigencias de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana. El deber de respeto implica que los Estados deben asegurar la vigencia de todos los derechos contenidos en la Convención mediante el sistema jurídico, político e institucional adecuado para tales fines. Por su parte, el deber de garantía implica que los Estados deben asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, procurando los medios jurídicos específicos de protección que sean los adecuados. Este conjunto de obligaciones de los Estados está relacionado con la disposición que reconoce el derecho a la debida protección judicial, prevista en el artículo 25 de la Convención, y en cuya virtud se dispone el derecho a un remedio jurídico ante las autoridades competentes. En el caso Arena, dijo que el artículo 1.1 requiere que los Estados partes respeten y garanticen el libre y pleno ejercicio de todos los derechos de la Convención. Esas obligaciones limitan la autoridad del Estado, imponen restricciones por los derechos protegidos por la Convención. La Corte Interamericana ha determinado que hay ciertos aspectos de la vida de una persona y especialmente ciertos atributos inviolables de la persona humana que están más allá de la esfera de acción del Estado y que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Además, los Estados parte deben organizar toda la estructura interna de manera que asegure el pleno goce de los derechos humanos. El Estado que propone medidas cuya ejecución pueda conducir por sí mismas o por falta de las garantías adecuadas a la violación de los derechos consagrados en la Convención, trasciende el legítimo ejercicio del poder público que reconoce la Convención. Todos estos principios también son aplicables a aquellos condenados que están privados de su libertad. Pero entonces vemos que no solo los que tienen condena están en prisión, pero aquellos que han sido sentenciados a la privación de libertad son los sujetos del derecho de ejecución penal. Y es el Centro de Estudios de Ejecución Penal en el ámbito de la facultad el lugar donde se producen estudios y debates en torno al tema. Es por eso que invitamos a todos quienes estén interesados a integrarse al Centro de Estudios de Ejecución Penal. Faltan investigaciones y estudios sistemáticos del proceso de ejecución penal y entre todos podremos producirlos. Entonces deseamos el éxito de este Congreso. Felicitamos a sus organizadores y al doctor Delgado en primer término, esperando que los resultados del mismo y la tarea que en el futuro realicemos entre todos contribuyan al progreso de la ejecución penal y al resguardo de los derechos. Comencemos entonces con la tarea. Muchas gracias. Continuamos con la palabra del doctor Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de la universidad, a los organizadores, en particular al Centro de Estudios de Ejecución Penal y principalmente al doctor Delgado por esta convocatoria. Para mí es muy
importante, muy significativo tener la posibilidad de hacer uso de la palabra en el acto de apertura de este encuentro, que tiene algunas características particulares que lo hacen especialmente importante. Por un lado, por el ámbito en el que se realiza, por la organización desplegada, por el amplio marco de convocatoria que van a tener estas extensas jornadas y nutridas en cuanto a la temática. Y a propósito de eso, desde mi rol institucional, voy a limitarme a hacer algunas reflexiones que me parece que pueden ser oportunas en el marco de este acto de apertura. Algunas reflexiones que tienen que ver, por un lado, con la importancia que tiene el tema en general que se va a tratar, que es el de la ejecución penal en el marco de un congreso con una perspectiva internacional, como vemos la intervención de distintos panelistas y oradores, etcétera, que van a nutrir desde el punto de vista de una perspectiva amplia el abordaje de cada uno de los temas que se van a tratar. Y por otro lado, la importancia del encuentro. En cuanto a la importancia del tema, yo creo que las reflexiones y las expresiones que acaba de decir la doctora Larrandar son bastante elocuentes acerca de la evolución que el tema de la ejecución penal ha tenido en la Argentina en los últimos años y su ubicación dentro del contexto regional e internacional, cuáles son las líneas que este tema ha tenido, que son líneas bastante claras en cuanto a la importancia de los derechos y valores que se encuentran en juego cuando estudiamos la perspectiva de la ejecución penal desde un plano integral. Y en ese sentido yo lo que quiero es destacar, y creo que no tiene que ser ajeno al estudio que hagamos desde el punto de vista científico, el hecho evidente de que para nuestra sociedad es un tema muy preocupante, que normalmente se aborda con cierto prejuicio que tienen que ver con visiones meramente coyunturales del asunto. Y esas visiones coyunturales generalmente van acompañadas de visiones parciales del tema, que tienen que ver con hechos puntuales, que tienen que ver con hechos reiterados que instalan la idea de la inseguridad como la necesidad urgente del abordaje de la cuestión de la ejecución penal. Yo creo que en un abordaje científico tenemos que trascender naturalmente la idea, como surgía de las expresiones claras de la doctora Larrandar, sin ninguna duda que tenemos que trascender, pero no tenemos que soslayar que esta es la visión social predominante en nuestra sociedad, predominante quizás en la opinión pública y también en la opinión publicada, transmitida a través de los medios de comunicación, que justamente ese va a ser uno de los temas de abordaje del Congreso y me parece propicio. Tenemos que tomar en consideración la visión y los prejuicios que pueden existir en nuestra sociedad, porque es parte de la realidad que nosotros abordamos cuando cuestionamos el tema desde la perspectiva científica y desde un examen integral. Y en ese plano creo que tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de definir soluciones no coyunturales, sino más bien estructurales, que estén basadas en los valores que sustentan nuestra jurisprudencia, principalmente de la Corte Suprema, acerca de las características que tiene que tener la ejecución penal en todos sus aspectos, pero fundamentalmente en cuanto a algunas ideas que expresaba la doctora Larrandar y que yo me voy a limitar simplemente a mencionar o a reiterar, como que marcan de alguna manera como ciertos ejes de que seguramente en el ámbito de la ejecución penal siempre los tenemos que tener presentes. Aquellas expresiones que nuestra Constitución misma marca y que tienen que ser sin duda el norte y que están acompañadas por lo que nuestras leyes
van señalando y lo que va señalando nuestra jurisprudencia. Es decir, afianzar la idea de la libertad como idea regla que tiene que tener nuestra sociedad y la falta de libertad como una excepción que cuando se produce debe ser acompañada por el resguardo de todos los derechos humanos de las personas. Es decir, poder entender y circunscribir la falta de la libertad, cuando esa falta de libertad se tenga que dar, nos ayuda a entender que esa falta de libertad no implica en modo alguno el incumplimiento de los restantes derechos humanos que la persona tiene que ver resguardada. Y cuando hablamos de los derechos humanos en relación a los temas generales y particulares que implica la ejecución penal, la detención, la privación de la libertad, la detención a través de una prisión preventiva que da la idea de transitoriedad y a través de una condena que da la idea de una situación de mayor definitividad, nunca deben obviar el cumplimiento de los derechos humanos y el equilibrio también que esto implica entre el cumplimiento de los derechos humanos de la persona detenida o condenada, así como de las personas también que resultan víctimas de los delitos o familiares de las víctimas cuando estos delitos producen la muerte de la persona. Creo que es importante en el abordaje estructural que se haga sobre la base de los valores constitucionales y de la jurisprudencia de la Corte Suprema, entender que tenemos que plantear esquemas y estructuras que atiendan al equilibrio que la sociedad necesita entre el resguardo de los derechos humanos y de la dignidad humana, tanto de las personas detenidas y condenadas, cuanto de las personas que resultan ser víctimas de los delitos. Y en este sentido, desde la perspectiva que marca en los avances regionales e internacionales y de la participación argentina en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, se va afianzando la idea también de la víctima como partícipe en los procedimientos penales, desde lo cual es importante, si bien no magnificar ni sobredimensionar el rol de la víctima, sí tomarlo en cuenta a la hora de establecer el equilibrio en los valores que deben ser resguardados en todos los procesos penales, incluyendo el de la ejecución penal. Yo señalaba que es mi intención transmitir algunas reflexiones, por un lado, sobre la importancia del tema, son estas ideas que acabo de expresar y que quiero completar con la importancia que tiene todas estas ideas que marcan la temática de la ejecución penal en este momento determinado en la Argentina y que está asignada por algunos fallos de la Corte Suprema, principalmente el de la causa Berbisky y otros fallos en los que se señala la urgencia en el tratamiento de las cuestiones que tienen que ver con la ejecución penal y con el desarrollo de todos los procesos que involucran a los detenidos y a los privados de la libertad en el cumplimiento de todos sus derechos. Y por otro lado señalaba la idea de transmitir la importancia que tiene el evento mismo, el encuentro mismo, este congreso. Y en relación con este congreso quiero señalar dos o tres ideas. La primera, que me llamó mucho la atención de ver la amplitud de los aspectos a tratar y que me parece que esto es muy significativo porque creo que todos los temas que se van a tratar tienen distintas, constituyen a su vez un amplio universo, que es importante que se desarrollen en el marco de de paneles, de comisiones de trabajo y de conferencias, como se lo va a hacer, con la mayor profundidad posible y apuntando a que se puedan elaborar conclusiones o reflexiones que puedan servir para un abordaje más estructural de la temática. Y en este sentido me parece que es muy pertinente la invitación que formulaba la doctora Larrandar a todos aquellos que puedan sumarse al centro de estudios, porque me parece que se trata de una materia en la que se necesita cada vez mayor trabajo, mayor compromiso, mayor responsabilidad por abordar los temas desde una perspectiva integral.
Por otro lado, quiero destacar de las características del encuentro la calidad de los expositores y la diversa extracción de los expositores. Me parece que esto le va a dar una riqueza particular a todos los temas que se aborden. Y en tercer y último lugar, me interesa señalar las indudables perspectivas que va a tener este encuentro, porque la amplia temática, la diversidad de los expositores y la seriedad con la que se encara este tema desde el plano desde el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, desde la invitación de su Departamento de Derecho Penal y Criminología, y en particular del Centro de Estudios de Derecho Penal, hace de por sí exitosa este congreso en cuanto a las perspectivas que vaya a tener de aquí en más para el desarrollo de nuevos encuentros, de nuevos temas de trabajo, de conclusiones de orden científico que nos permitan desarrollar este ámbito del derecho, y en particular del derecho penal, que no tiene un tratamiento, estimo yo, acorde con la importancia que debería tener en el desarrollo de un tema que involucra a justamente la necesidad de resocialización que tiene aquella parte de nuestra sociedad que por distintas circunstancias transgrede las reglas sociales y necesita una atención científica especializada, políticas estructurales que tiendan a la resocialización y la reinserción. Por eso tengo la expectativa de que todo lo que pueda desarrollarse de aquí en más contribuya a abordar debidamente una de las cuestiones jurídicas que tiene mucha correlación con la realidad de todos los días y con la perspectiva futura de nuestra sociedad para los próximos años y para las próximas décadas. Así que felicito a los organizadores del encuentro y deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. A continuación hablará el profesor Sergio Delgado, director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a la directora del Departamento de Derecho Penal, Lucila Larrandal, y al presidente del Consejo de la Magistratura sus palabras para la apertura de este congreso, y comentarles que cuando me invitaron a dirigir el Centro de Estudios de Ejecución Penal y me propuse formular un diagnóstico de la situación penitenciaria y una descripción de cuál era la realidad de esta problemática, además de ver los problemas que teníamos en la carrera de abogacía, por la forma en la que se abordan o no se abordan estos temas en la carrera de grado, en las carreras de especialización, en los magísters sobre magistratura, sobre Mercosur, en los cuales la temática de ejecución penal está ausente, vi la situación crítica que tenemos en materia penitenciaria en el país como algo que hacía necesario el aporte técnico de la universidad en esta materia de modo acuciante. Y una situación crítica que subsiste y se mantiene a lo largo de los años. Ahora estamos justamente en unas semanas de eclosión de un problema particularmente grave, ¿no? Si además tenemos un sistema penitenciario en crisis, pero donde hay fugas de los detenidos, estamos todavía más grave la situación de la que podíamos pensar. Todo falsado el sistema, no sabemos para qué tenemos las cárceles, pero además en las cárceles todo funciona mal, hasta la seguridad. Bueno, tenemos problemas más graves de los que pensamos. Los principales temas a trabajar son hace muchos años los mismos. Tenemos todavía una deuda pendiente de la democracia, 30 años de democracia en la Argentina, y no hemos tratado las normas de facto que regulan la situación penitenciaria, que regulan la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal, que regulan las leyes de las distintas fuerzas de seguridad que se ocupan de la prevención primaria, que es las agencias de selección secundaria, que son las que ingresan la mayor parte de la población carcelaria. Siguen siendo normas de facto no tocadas por la democracia, no revisadas en sus contenidos. Tenemos militarizada la estructura con el efecto deleterio que eso lleva de la imposibilidad de cumplir los compromisos y estándares internacionales en materia de reglas mínimas, por ejemplo. La función de los médicos como una suerte de ombudsman y garante de la seguridad e integridad personal y física de las personas privadas de la libertad no se puede cumplir si los militarizamos a los médicos y los colocamos en una estructura jerárquica subordinados a los encargados de la seguridad. Tenemos el problema de la estructura penitenciaria federal
pensada para un código penal que se derogó hace más de 80 años, 90 años ya. Desde 1921 tenemos un nuevo código penal enfocado en la reinserción social y la resocialización como meta, y seguimos teniendo las penas en las cárceles construidas para relegamiento en los confines del país, con el agravante de que el sistema penitenciario federal presta el servicio local a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más grande del país, y además de los habitantes que tiene una circulación ciudadana muy importante, y toda esa población la deriva a cárceles del interior del país, una situación disparatada que se conserva hace la friolera de 90 años, sin que no logremos poner el foco sobre que esto hay que modificarlo. Hace unos días hubo una jornada en la Ciudad de Buenos Aires planteándose la problemática penitenciaria de la Ciudad de Buenos Aires, y este era un problema también, que algunos marcaron en esa jornada. ¿Cómo hace la Ciudad de Buenos Aires para hacer un convenio con el Servicio Penitenciario Federal para que sus internos se los trasladen a la cárcel del Chaco o a la cárcel de Neuquén o de Río Gallegos, a 2.000 kilómetros, a 1.500 kilómetros, a 1.000 kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires? En realidad no hay cárceles de condenados en el ámbito de la capital. Bueno, eso denota la crisis del sistema y la oportunidad de provocar reformas. La implementación de la vigilancia penitenciaria en la Argentina, en la que fue pionera la provincia de Salta, que no logra con eso resolver sus problemas en cuanto a la preservación de la integridad física de las personas privadas de la libertad. La provincia de Salta tiene una constitución que establece que toda persona detenida debe ser inmediatamente llevada ante el juez para garantizar su integridad física. Una regulación particular del habeas corpus y del control jurisdiccional con inmediatez que debiera prevenir todo tipo de malos tratos, y no logra, con toda la estructura que ha creado, jueces de ejecución, jueces de garantías con instalación adentro de los establecimientos penitenciarios, no logra evitar esta problemática que subsiste en todo el país de la tortura y del maltrato a las personas privadas de la libertad. La instalación de la justicia de ejecución a nivel nacional fracasó como fracasó la reforma del Código Procesal Penal del 91, que no logró implementarse. Las peleas de jurisdicción entre la Corte Suprema de Justicia y la no nacida todavía Cámara Nacional de Casación Penal, a la cual le conculcaron todas sus competencias de superintendencia y todas sus posibilidades de reglamentación del fuero penal como el principal tribunal penal del país, no tienen solución hasta el día de hoy. Así como fracasó la implementación de la Policía Judicial, que todavía brilla por su ausencia, no tenemos el diseño previsto con la reforma de 1991 de control jurisdiccional sobre la situación de las cárceles federales. No tenemos las secretarías de ejecución en las cárceles, no tenemos el equipo interdisciplinario que debe asesorar a los jueces. 3 veces reformó el Congreso estas leyes creando ampliaciones sobre este equipo interdisciplinario. La última vez, el año pasado, creando nuevas funciones para este equipo de intervención especializada y creando un nuevo equipo que intervenga especializadamente en los delitos contra la integridad sexual, y el equipo no existe, no se crea. Y tenemos la problemática de un fuero de ejecución absolutamente colapsado, la morosidad en la realización de los concursos para cubrir estas vacantes, y tenemos también el problema de una fiscalía concursada, una fiscalía creada hace 3 años, hace 6 años ya por ley, concursada, completado el concurso hace 3 años, que afortunadamente la semana pasada se ha resuelto este problema y han jurado los nuevos fiscales, y está por ser anunciada la creación de una unidad fiscal para tratar de regular la supervisión, por lo menos del Ministerio Público, sobre la temática de ejecución penal. Son todas asignaturas pendientes que nos convocan, nos interpelan a trabajar, a colaborar, a pensar de qué forma contribuir a resolver estos problemas. La directora, el presidente del Consejo de la Magistratura y ahora el director del Centro de Estudios de Ejecución Penal los invita a incorporarse. Es un centro de estudios abierto a la comunidad, con distintas comisiones de trabajo. Tenemos una comisión de trabajo sobre la legislación, es necesario provocar los proyectos, producir proyectos para provocar el debate parlamentario que permita reformar estas normas de facto que todavía complican en vez de solucionar los problemas en materia de ejecución penal. Es necesario resolver la problemática de educación. El Congreso sancionó una interesante reforma en materia de estímulo educativo. Todavía estamos viendo la posibilidad de que se haga práctica y se implemente en la realidad por la jurisprudencia que no ha permitido aplicarla ampliamente. Tenemos comisiones sobre trabajo en las que se ha trabajado muy interesantemente, lo vamos a ver en los paneles donde todos estos temas se van a desarrollar, y donde aparece una nueva forma de encarar la situación del trabajador adentro de la cárcel, que permite un empoderamiento de la población carcelaria y una posibilidad una perspectiva de crecimiento personal adentro de la cárcel inédita,
y que no puede subsistir sin este aporte teórico que facilita su posibilidad y su concreción. Bueno, tenemos comisiones trabajando sobre el régimen disciplinario. Hemos tenido la suerte de que las autoridades anteriores del servicio penitenciario nos han convocado a trabajar en mesas de diálogo en las cuales se han discutido protocolos que se han aprobado para mejorar la situación del resguardo de integridad física, ahora para trabajar sobre la situación del ingreso en las prisiones, también nos convocan a trabajar. Tenemos una invitación de las autoridades actuales del Servicio Penitenciario Federal a colaborar ampliamente con las comisiones de trabajo en las tareas de reformulación de lo que haya que cambiar en el servicio, que consideran que hay cosas para cambiar y que se puedan hacer. Tenemos invitaciones de provincias en las que nos piden la colaboración y el apoyo del Centro de Estudios de Ejecución Penal en la provincia de Mendoza, en la provincia de Río Negro. En la provincia de Buenos Aires tenemos un fluido contacto con las autoridades a las que también intentamos en la medida de lo posible asesorar, y también en la provincia de Buenos Aires hace falta presentar un proyecto de ley que reforme la ley orgánica del Servicio Penitenciario Provincial, hace falta resolver la militarización de la estructura penitenciaria del principal distrito penitenciario del país. Bueno, no quiero terminar entonces esta breve presentación de las múltiples actividades que vamos a hacer sin reiterar esta invitación a incorporarse a las comisiones de trabajo del Centro de Estudios de Ejecución Penal y a proponer actividades que no estén desarrolladas, y contar muy brevemente las dificultades de organización de un congreso sobre esta temática, en parte porque la justicia de ejecución penal, por ejemplo, no existe en la mayoría de los países en los que intentamos contactarnos para ver cómo trabajar en esta realidad. Descubríamos que no teníamos la justicia de vigilancia. Es una novedad europea que nosotros rápidamente adoptamos, pero que no está establecida en la mayor parte de el sistema anglosajón se lo desconoce, y no porque no tengan cárceles, sino porque no tengan problemas en las cárceles, y no porque no tengan decisiones jurisdiccionales sobre los problemas de las cárceles, pero no tienen la especialización en la resolución de estos temas, que es la que nos convoca a esta actividad. El desafío es en el futuro conseguir hacer una actividad aún más convocante respecto de lo que ocurre en la región y en el mundo, donde los problemas son análogos. Los problemas de la militarización en nuestro país se reproducen en la región, la problemática penitenciaria es similar en distintos países del mundo. Hoy vamos a completar esta jornada, que va a ser bastante ardua y en la que pretendemos tratar de respetar rigurosamente los horarios comprometidos, con una conferencia de un profesor de la Universidad de Pekín, donde lo asombroso es la homogeneidad de la problemática y la homogeneidad de las soluciones y de las propuestas de solución para los problemas. Bueno, sin distraerlos más y sin demorarnos respecto de la atención, agradeciendo al personal y a las personas que colaboran en el Centro de Estudios de Ejecución Penal, a Malena Pastor, la pasante y becaria y a los demás becarios del Departamento de Derecho Penal que han colaborado con esta actividad. Declaramos abierta la actividad y damos paso ya sin solución de continuidad al próximo panel sobre presentación de la investigación Independencia Judicial Insuficiente, Prisión Preventiva Deformada, los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, una investigación en la cual el Centro de Estudios Legales y Sociales participó por la Argentina, y otras organizaciones que se van a presentar ahora lo hicieron por otros países latinoamericanos. Muchas gracias.